Bien, buenas tardes, hermanos. Vamos acomodándonos para iniciar nuestro servicio en esta tarde, primer día de la semana, así llamamos, ¿verdad?, al domingo. Y qué bueno es estar en la casa del Señor. Agradecemos al Señor que nos ha dado su cuidado, su protección, y quiero aprovechar, así que estamos aquí, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una lectura, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer el primer capítulo, y así lo usamos de excusa para los que van llegando. Nosotros vamos a aprovechar este hermoso capítulo de la palabra del Señor. Más tarde estaremos también haciendo alguna mención de esto. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Efesios capítulo 1. Dice la escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. Estoy leyendo una versión un poco diferente. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Y bueno, yo le iba a invitar a leer esta última sesión juntos, pero tengo una versión diferente, quizás no vamos a poder hacerlo. Pero dice Pablo que por esta razón, yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos
y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a orar para iniciar nuestro servicio. Le damos la bienvenida a la visita, a las personas que nos acompañan, y esperamos que los demás vayan llegando y tengamos un tiempo en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio de estar aquí. Te agradecemos, Señor, por la presencia de cada uno, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos recuerda que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y así como Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, para que sus corazones fueran alumbrados y ellos pudieran comprender todas las riquezas de tu gracia, de tu bondad, de tu propósito. Señor, nosotros oramos que en esta tarde tú abras nuestro entendimiento y que todo cuanto hagamos tú lo uses para enriquecer nuestra comprensión de tu amor, de tu salvación. Recibe los cánticos, las alabanzas como muestra de nuestra gratitud, como parte de nuestra ofrenda y devoción espiritual. Oramos, Señor, para que cada presente en esta tarde aquí, cada persona reciba una administración especial a su propia vida a través de todo este servicio. Háblanos a través de los cantos, háblanos a través de tu palabra, y recibe tú la gloria y la honra en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si vamos a leer, vamos a tener una lectura ya en Apocalipsis 5. Esta lectura la vamos a tener porque este canto precisamente está basado en esta escritura en Apocalipsis 5. Y la escritura dice así: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por dentro y por fuera, y sellados con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de romper sus sellos? Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los 7 ancianos me dijo: no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron de rodillas delante del cordero. Y todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este cántico nuevo: tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado derramando tu sangre. Redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarás sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones de ellos, y decían con fuerte voz: el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar decían: al que
vivientes respondían, amén. Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Esta es palabra del Señor. Saben que el mundo está roto y que el mar está avanzando, no sé, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad, no sé. Quiere ver que todo nuevo un día será.
Él es digno de honor, Él es digno de toda gloria y de toda honra. Pero también ese Dios que es digno también es un Dios que nos anima, nos exhorta a que le adoremos, a que le cantemos, como dice el canto: cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades. Así que cantemos este himno. Pastor William nos acompaña para que, si usted no se lo sabe, también lo pueda con nosotros aquí cantar. Este próximo canto que vamos a cantar es un canto que tal vez algunos de ustedes han escuchado. A veces por la mañana yo dirijo mi alabanza. Así que vamos a cantar este canto y también a la vez demorando por la distracción que tenemos aquí. Antes es difícil a veces adorar esa forma, pero concéntrate en el Señor y lo más que pueda, entendemos. Y de ser necesario, si alguien al final, por la calma y el bienestar de la adoración, puede ayudar con el Señor. No sabemos quién es, pero sí. Pero vamos a cantar este canto que dice: por la mañana yo levanto mi alabanza.
dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo invoco con el alma, es un tipo que me dé su dulce calma. Él nos escucha si nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, Él eleva mi oración, mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando la tierra bajo el negro velo, el sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que han brotado, veo la sangre borrotando en su costado, una corona de espinas en su frente. La multitud está siendo insolente, pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pueden así. Gracias, Señor, por la oportunidad de dirigir. Recuerden, hermanos, que tenemos algunas cosas durante la semana a recordar. Cada miércoles estamos en el Líbano y a las 7 estamos teniendo un buen tiempo en estudiando el Evangelio de Juan. No se lo pierdan. Estamos en el capítulo 13 y es la última semana, como llamamos nosotros, la semana de pasión, prácticamente la última noche antes de que Cristo tome la cruz por nosotros. Así que es un libro interesante. El próximo domingo vamos a estar celebrando, como cada primer domingo del mes, nuestra comida, pero esta vez vamos a tener un baby shower. Así es que están todos invitados, convocados. Es una bendición que estamos mirando que hay, ¿cómo se llama? Niños que están llegando. En la iglesia americana hay varias mujeres embarazadas, tenemos aquí una más, y animamos a las que no, pues, sigan por ahí a ver si llenamos la iglesia con muchos niños. Una bendición. Entonces, sigamos orando por la conferencia. Ya se acerca en octubre 4 en Ceylan, nuestra conferencia hispana, y estamos anunciándolo para que no se quede nadie, ya lo vaya apartando ese tiempo, la bendición del Señor. Bien, entonces vamos a pasar al tiempo de orar. Nos estaban recordando que es el tiempo que los niños vuelven a la escuela, y quiero aquí aprovechar esto para decir que cuando yo llegué a Estados Unidos y veía el tema de que la vuelta a la escuela y que las iglesias oran por los niños que vuelven a la escuela, yo me encontraba eso raro, porque en República Dominicana eso nunca lo hacíamos. Pero realmente nuestros hijos en la escuela no solamente van para aprender, ¿cómo se llama?
las matemáticas, gramática, sino que son expuestos a una batalla. Hay tanta influencia, hay drogas, hay muchas cosas que ponen en peligro la vida emocional, espiritual de nuestros hijos. Incluso también vemos cuánta violencia a veces se da en las escuelas. Lo más lejos que uno tiene que va a enviar a su niño a la escuela y que pasen cosas. Entonces sí, vale la pena orar por la protección de nuestros hijos en la escuela, y vamos a estar orando por eso. También seguir orando por los enfermos y cualquier otra situación. Si hay alguna petición en esta tarde, pues queremos orar. Si usted tiene un motivo de oración, yo sé que Elizabeth, que sus hijas están en México, y dice que se siente un poquito más tranquila, pero todavía tiene el corazón en la mano. Vamos a estar orando por su regreso, por Carmen también, que dijo que está para México, y vamos a orar por la iglesia y por el resto del servicio. Amén. Incline sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una vez más agradecemos, Señor, el estar aquí. Gracias por tener cuidado de nuestras vidas, por habernos tomado en cuenta en Cristo para salvación. Señor, llena nuestros corazones cada día de gratitud y de alabanza para ti. Oramos por aquellos que no te conocen, para que puedan conocer a Cristo. Queremos orar por las visitas que están con nosotros esta tarde. Señor, por estas personas que también han estado moviéndose. Tú conoces todas las cosas. Te rogamos que tú trates, Señor, con cada uno conforme a la necesidad espiritual. Tú dices tu palabra que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dale, Señor, tu paz, tu descanso, y que encuentren en ti la luz, la esperanza, la salvación. Señor, también queremos seguir orando por el cuidado, la protección, por las hijas de Elizabeth, por Karen y Carmen, que vienen de regreso hoy también desde México. Señor, oramos por nuestras actividades de la próxima semana, que en todo podamos ver tu bendición, tu cuidado, tu provisión. Y Señor, queremos de una manera especial orar en esta tarde por la vuelta a las escuelas, por nuestros niños, que tú, Señor, guardes sus mentes, sus corazones, que tú les libres de esa influencia maligna que hay allí. Tristemente vemos, hay violencia, hay drogas, hay desviaciones, muchas malas influencias. Protege a los nuestros, Señor, y te rogamos que también tú des sabiduría a los padres en cómo guiar, proteger a sus hijos durante el tiempo de escuela. Señor, oramos no solamente por los nuestros aquí, sino por donde quiera que están tus hijos. Y Padre, queremos continuar orando por los que están enfermos. Recordamos al hijo de nuestra hermana Esperanza, sigue trabajando en su vida, por Martín, el concuña de Fernando. También, Señor, oramos por Abby, y ponemos nuestras vidas, Señor, nuestros cuerpos en tus manos. Danos salud y protección en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, queremos agradecerte por las ofrendas. Recíbela como parte de nuestra devoción y adoración a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies otra vez y vamos a cantar esta canción que dice: edificaré mi vida. Digno de la canción que pueda cantar, digno de la alabanza que yo pueda dar, digno de cada aliento en mi respirar, vivo por ti. Cristo Jesús,
de cada aliento en mi respirar, vivo por ti, oh, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, muéstrame como tú eres, que tu amor me llene para proclamarlo al mundo. Digno de la canción que pueda cantar, digno de la alabanza que yo pueda dar, digno de cada aliento en mi respirar, vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de cada aliento en mi respirar, vivo por ti, oh, vivo por ti. Santo, como tú no hay otro, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, muéstrame como tú eres, que tu amor me llene para proclamar al mundo. Dígale que significa en mi vida. Edificaré mi vida en ti, eres la roca firme, mi confianza pongo sobre ti, nunca podrá moverme. Edificaré mi vida en ti, eres la roca firme, mi confianza pongo solo en ti, nada podrá moverme. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, muéstrame como tú eres, que tu amor me llene para proclamar al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, muéstrame como tú eres, que tu amor me llene para proclamar al mundo. Unificaré mi vida en ti, eres la roca firme, mi confianza pongo solo en ti, nada podrá moverme. Amén. Podemos así.
parece ser que el verano está haciendo efecto y los demás están aprovechando el solecito. Estamos creo en la última semana de vacaciones ya y nuestros hijos regresan ya el miércoles, creo. No sé si todos, pero regresan a la escuela. Bueno, hermanos, hemos estado teniendo una serie acerca de lo que es la visión y misión de la iglesia y hemos estado viendo puntos importantes. El primer punto era alcanzar a los perdidos, entrenarlos, y hoy vamos a estar mirando un punto acerca de entrenarlos básicamente en el uso de sus dones de servicio para administración a la iglesia, a los otros santos. Hay un tema que escribió el pastor y me gustaría que juntos lo leyéramos. Este punto él decía que hacía tiempo él lo había puesto y hasta ahora empezamos a mirarlo y a exponerlo. Bueno, me gustaría antes de eso decir una cosa. La misión de la iglesia universal, o sea, la misión de la iglesia bíblica en sí, digamos que tiene tres propósitos o tiene, ¿sí? Uno es, el principal es adorar a Dios. La misión de la iglesia principalmente es la adoración a Dios, donde la comunidad que está cerca de la iglesia vea en la iglesia, viendo miembros de la iglesia a personas, a verdaderos adoradores, porque como dice la Escritura es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Y el siguiente punto también, la iglesia también existe para el amor entre los hermanos, el amor, el cuidado, el servicio sacrificial, donde también, como dice Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Igual la comunidad debe ser impactada por ese amor que diferencia al mundo y que ellos se pregunten, bueno, ¿y estos qué pasa? Bueno, es que son discípulos de Cristo, se aman, son hermanos, y ese amor. Y la otra parte, o digamos otra parte esencial también de la existencia de la iglesia, es el proclamar el Evangelio de Cristo. Y en esas tres partes estamos viendo lo que hemos estado en estas semanas estudiando acerca de la misión y la visión de nosotros como comunidad, como iglesia aquí en Albany. ¿Le puedo pedir que le dé una slide más? Y esta parte es como en forma resumida lo que el pastor y lo que ya predicamos en la semana pasada, pero me gustaría otra vez todos juntos leerlo. Y el primer punto dice así: existimos para alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Cristo, para que estos sean salvos y se conviertan en discípulos de Cristo. Y habíamos la persona que predicó acerca de esto, el hombre natural, el no creyente, necesita saber que sin Cristo está perdido, necesita saber que no tiene esperanzas sin Dios. Y hay una posición, ¿cómo le podemos decir? El hombre natural no quiere a Dios en su vida. Muchos se van por el lado moral, haciendo buenas obras para sentirse bien, para callar su conciencia, y piensan que por esa razón ellos pueden estar bien con Dios. Otros se meten en religiones y hacen cosas o siguen esas religiones igualmente para callar su mente, su alma, y engañarse a sí mismo de que están mal. Entonces el hombre que no tiene a Cristo necesita saber que sin Cristo está perdido, y necesita saber también de que hay una esperanza, que el Señor nos trajo esperanza por medio de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Pero en todo esto nosotros podemos predicarle a alguien, y si la persona no entiende la necesidad, que tiene la necesidad de ser salvo, para él es lo mismo contarle acerca del amor de Cristo, el amor de Dios. Pero si no cree en Dios y no cree que él está perdido, ¿sí? Como dice, el enfermo no tiene necesidad de medicina. El sano. ¿Perdón? El sano. ¿Y qué dije yo? A ver si me estaba poniendo atención. Bueno.
Entonces, necesitamos proclamar el Evangelio. Hay una posición que tenemos porque nosotros también venimos de esa parte y no debemos de olvidarla, y eso lo encontramos en Efesios. De lo que vamos a predicar acerca de otro punto, pero bueno, mejor continuamos con eso y ahorita vamos a adentrar más en eso. Existimos para integrar a los nuevos discípulos a la adoración a Dios y a la comunión cristiana. Igual, el nuevo creyente necesita integrarse a una comunidad, a una iglesia, a una comunidad de creyentes para que pueda crecer y desarrollarse en su fe, en su conocimiento de la Escritura y en todo eso. Él necesita, si se queda solo, es muy grande la lucha que padece el hombre cuando se convierte o recibe el Evangelio. El enemigo, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es, no sé cómo decirlo, esencial que el nuevo creyente se integre a una comunidad cristiana y se integre a la adoración a Dios. Dice la Escritura que nosotros éramos o somos, o el hombre sin Dios es hijo del diablo, es hijo del príncipe de la potestad del diablo y es esclavo del pecado. Entonces, aunque no quiera, el hombre sin Dios sirve y es esclavo y sirve sin querer a Satanás, su padre. ¿Sí? El siguiente punto, por favor. Existimos para edificar, desarrollar a los creyentes, guiándolos a vivir una vida cristiana, cimentados en la palabra de Dios, que ellos aprendan a desarrollar la práctica a la devoción a Dios mediante la lectura y la oración diaria, que aprendan a enfrentar las tentaciones y el pecado a la manera de Dios. Como lo explicó el pastor la semana pasada, no es que Dios tenga que ver con el pecado o sea tentado, sino que Él ha estipulado y el nuevo creyente necesita saber la forma de Dios. Dice que aprendan a enfrentar las pruebas y los sufrimientos con gozo. Una de las primeras pruebas que enfrenta el nuevo creyente es primero cuando reconoce que está perdido y que vive en pecado y quiere dar ese paso de obediencia y convertirse, aceptar a Cristo. Viene el enemigo, vienen los ataques, viene la duda, la falta de conocimiento bíblico y lo que más le afecta a una persona es la burla, el rechazo. Entonces la persona necesita otras cosas también. Muchas veces cuando la persona va a convertirse, escucha el Evangelio y está a punto, el enemigo usa de mil formas para que no se vayan. Cuando la persona está naturalmente viviendo en el mundo, de acuerdo al mundo y siguiendo al mundo, el mundo lo ama. Pero cuando él acepta a Cristo, deja de ser del mundo y el mundo lo rechaza. Pero el nuevo creyente no entiende eso o no comprende eso, esa parte, o que va a venir persecución, van a venir tribulaciones, van a venir angustias, y necesita el nuevo creyente aprender en medio de la edificación y del desarrollo, que aprendan a enfrentar los conflictos, que aprendan a enfrentar las pruebas y los sufrimientos con gozo, fe y esperanza en Dios, que aprendan a vivir comprometidos con fidelidad a Dios y a su causa. Y este es el punto donde el nuevo creyente, presentándolo como un niño recién nacido y en crecimiento a su maduración, tiene que crecer y desarrollarse, no puede quedarse como un niño para siempre, tiene que dar frutos, tiene que madurar en la fe, crecer, fortalecerse y poder alcanzar a otros. Un nuevo creyente necesita capacitarse y arromarse principalmente para vivir una vida cristiana. Es triste ver a veces creyentes de muchos años y están temerosos de todo, como si Dios no tuviera, como si no supieran que Dios está en control de todas las cosas. Cuando la persona comprende y cuando habla de sufrimiento y todo, básicamente van a haber ataques, van a haber persecución, va a haber ataques del enemigo por causa del nombre de Cristo. Es diferente a cuando todas las situaciones todas las adversidades que se nos vienen por consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos, pero aún en esas circunstancias, el creyente
tiene a Dios de su lado. Dios con su gracia nos sostiene, y aunque sea por burro, porque metimos la pata, porque hacemos algo que tomamos malas decisiones, el Señor está para nosotros. Entonces el nuevo creyente necesita entrenarse y entender todas esas partes y vivir una vida cristiana exitosa. Recuerdo el punto allá en Santiago, capítulo 1, si quieren leerlo, no creo que lo tenga en el slide, pero si ustedes me acompañan en la carta de Santiago, en el capítulo 1, cuando el hombre natural no tiene a Dios, no conoce a Dios y enfrenta una situación, culpa a Dios de lo que le está pasando, aunque esté sufriendo las consecuencias de sus malos actos. Dice en el capítulo 1, versículo 2, o sea, el apóstol Santiago, no apóstol, el hermano Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, un nuevo creyente, cuando viene como recuerdan también, el pastor predicó y estábamos analizando acerca de la parábola del sembrador. Algunos en el tercer terreno que recibió la palabra, lo recibió con gozo, pero dice, los afanes de este mundo, o sea, ahogaron la palabra. Entonces el cristiano, el nuevo creyente, necesita crecer, fortalecer su fe y saber y entender que cuando vienen pruebas o tentaciones, no hablando tentaciones acerca para cometer pecado, el Señor Dios nunca nos va a poner en esa parte en una tentación de que esté tentado a pecar. No, eso no viene de Dios. Eso viene, sí lo pasa el hombre, sí, pero eso viene, dice, del corazón, de las concupiscencias o los malos deseos del corazón pecaminoso. Pero cuando viene una prueba, el fin en sí es para fortalecernos en la fe. Y cuando nosotros tenemos paciencia, ¿sí?, la prueba produce su efecto y nuestra fe nos fortalece. El siguiente slide, por favor. Y lo que vamos a estar mirando hoy: existimos para entrenar a los creyentes en el uso y desarrollo de sus dones y talentos, para servir en la edificación de la iglesia. Cada creyente está llamado y dotado. Escuche bien, no dice algunos creyentes, dice cada creyente está llamado y dotado por Dios para recibir en todo tiempo, para servirle, en todo tiempo. Por lo tanto, los creyentes deben estar en un constante aprendizaje teórico, práctico del desarrollo de sus dones y de su máximo potencial. No es algunos creyentes, no es los elegidos, no, es todos los creyentes, todos los que han recibido a Cristo deben de desarrollar sus talentos y sus dones para servir a la edificación de la iglesia, para servir a Dios en todo tiempo, en todo momento. En el último punto que miramos, estamos viendo también de que decía que aprendan a vivir comprometidos con fidelidad a Dios y en su causa. Hoy es domingo, hoy es día de oración, hoy es día de adoración al Señor. Hoy es el día del Señor. Se nos pide en Escritura que tomemos un tiempo, un día, para dedicarlo al Señor, para nuestra misma edificación, pero es necesario. Y como cristianos, es algo que, digamos, no se discute en la vida de un cristiano si va o no va a la iglesia. Tiene que estar comprometido con Dios y con su causa, porque muchas veces pasa esto porque el cristiano, el creyente, no entiende la dimensión de lo que Dios, de dónde Dios lo sacó, la obra tan grande que hizo en él para salvación. Entonces, desde un día anterior debe estar emocionado porque ya viene el día del Señor, donde va a venir a adorar, a llenarse de la palabra, a tener economía, compañerismo unos con otros.
Y no debería estar en dudas que si mañana, si amanezco bien, si los planetas se alinean, si pasa esto, entonces voy. Sino que tendría que ser una cosa por hecho, por el compromiso que tenemos. Una vez escuché a un viejito americano, no fue Martín, y él decía que el compromiso de un cristiano debe ser tal, y contó una historia, y ojalá y no me regañen después, pero la voy a contar, después me regañan. Y dice que el compromiso debe ser tal, como dice, que había una pareja de ya gente retirada, gente mayor, que estaban comprometidos y eran fan de los patos. Tanto así que tenían comprado unos de los balcones, o sea, de por vida, por el resto de su vida tenían comprado sus lugares para ellos y no fallaban. Y un día llega el juego de los patos contra los Beavers y se arman y están ahí, y hay un hombre que está en el último asiento y no alcanza a ver, y ve que allá en los asientos principales hay un vacío, y dice, yo creo que ya no llegó alguien allá, y yo aquí, y se arriesga y se avienta y se va, y llega y está un viejito, y ahí está el Señor, y le dice, disculpe Señor, ¿será que puedo acompañarle a usted? Oh, sí, claro, dice, vente, dice, está vacío. Y entre el juego y todo le platica y le pregunta, bueno, dice, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que mi esposa y yo, dice, estamos tan comprometidos que hemos decidido de por vida venir a cada juego de los patos. Y dice, ¿y qué pasó? Bueno, dice, lo que pasa es que mi esposa falleció. Dice, oh, lo siento mucho. Sí, dice, y como está el velorio ahorita, dice, pues... Entonces, hasta ese punto. Entonces ese compromiso debe ser tan fuerte, algo así, que solamente por un velorio y que no sea el suyo. Entonces, bueno, disculpe por eso, pastor, pero es triste, la verdad, tener ese incertidumbre, que muchas veces cuando se tiene que predicar para fortalecer, como Pablo lo va a decir allá en Hebreos, o no sé si fue Pablo, pero el escritor ¿cómo se dice? No escritor, sí, el autor de la carta a los hebreos, como va a decir ayer, que a veces necesita el pastor, el líder que está predicando, el hermano, el anciano, que sea, que está predicando, casi convertir otra vez a los que ya deberían de estar. ¿Sí? Esa cosa no debe. Entonces, hay una cosa, y eso lo dice allá en Hebreos, no lo tengo en la escritura, pero vayan conmigo también a la carta a los Hebreos. Ya estaban ahí en Santiago, un poquito más atrás, en el capítulo 5 y versículo 11. Y ojalá que podamos crecer y fortalecernos en la fe, en el compromiso con Dios y con su obra, y que no pase esto. Dice en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el apóstol Pablo, bueno, otra vez, el autor a la carta de los Hebreos está frustrado con la iglesia, y está diciendo, fuera para que este tiempo, esta altura, vamos a poner, para el tiempo que tienes tú como cristiano, fuera ya que fueras maestro, pero otra vez tengo que darte lechita como un bebé, porque no puede dice el alimento, como va a continuar más adelante. Dice, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No ha madurado en su fe. Es un cristiano que está como un niño. Y lo que vamos a mirar ahorita, y ese cristiano está en un estado peligroso porque es arrastrado, como dice, por todo viento de doctrina de un lado y para otro. No puede producir fruto. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra vez, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, es necesario, imprescindible, que crezcamos, que nos comprometamos para poder crecer y madurar, para poder ser, como dice allá en San Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto. ¿Usted quiere glorificar a Dios, pero no sabe cómo glorificar a Dios? Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Entonces, cada creyente está llamado y dotado por Dios para servir en todo tiempo. Por lo tanto, los creyentes deben de estar en un constante aprendizaje teórico-práctico, aprendiendo y practicando, aprendiendo y predicando. Muchas veces sabemos, y la Escritura lo dice, que todos hemos sido dotados con dones por parte de Dios, que el Espíritu Santo reparte los dones a como Él quiso, de acuerdo a la necesidad de cada comunidad o de cada iglesia, de cada grupo. Y algunas personas dicen que no tienen dones, que no tienen talentos, que no sirven porque no saben que son buenos, pero tampoco tienen la disposición del corazón, la disposición, una actitud de tratar de servir o estar en disposición de servicio. Cuando se exhorta para servir o algo, y levante la mano quien quiere, y ay, que no me vean, otra vez yo. Deberíamos de cambiar eso y tener una actitud diferente. Y ahora vamos a empezar acerca del tema, acerca de entrenar a los creyentes en el uso y desarrollo de sus dones. Vamos al siguiente slide, por favor. Perdón, uno para acá, hermanos. Hay un pasaje que usted puede ver si quiere escribirlos más adelante. Efesios 4, del 11 al 16, lo vamos a mirar. Primera de Pedro, Romanos 12, del 1 al 9, y Primera de Corintios, todo el capítulo 12 y hasta el capítulo 14. Habla acerca de los dones espirituales para servicio. Y vamos adelante. Y vamos a mirar aquí en Filipenses. ¿Y qué tiene que ver Filipenses con los dones? Bueno, necesita el cristiano, si usted necesita primero, si quiere ser, bueno, no que quiera, entender que necesita servir en la iglesia, necesita edificar a otros hermanos, que usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios para que sea salvo y para adorar a Dios y para edificar a otros hermanos, a edificar, amar, cuidar, proteger a otro hermano, y para eso necesita crecer y prepararse, necesita descubrir cuál es su don, cuál es el don que Dios le ha dado. Y una de las primeras partes que debe hacer, o las primeras cosas que debe hacer, es crecer en el conocimiento de la Escritura, leer la Escritura, tener un hábito de aprender y buscar la voluntad de Dios, de aprender y a leer. La otra, orar. Ore. Pero necesita, antes de todo eso, necesita primero tener la disposición del corazón, con la inteligencia también, de querer servir, de querer ser usado, no sacarle. Dice acá en Filipenses, en el capítulo 2, y el apóstol Pablo, ahora sí, no me equivoqué, el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Filipo, y dice en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y esta palabra es, si Cristo te ha consolado, te ha ayudado, te ha aconsejado, si has escuchado, tú has tenido esa relación con el Señor, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, es, las personas no pueden tener comunión con el Espíritu si uno no es cristiano. Entre cristianos, si ha recibido, si se ha convertido, si
si hay el Espíritu Santo en él, tiene que haber una comunión. Y otra vez, por lo tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego aquí viene la parte práctica de servicio, disponer el corazón para tener un servicio sacrificial, no buscando el beneficio propio, no buscando la vanagloria de mía, sino con el deseo sincero y honesto, un deseo ardiente de servir y ser usado por Dios y de servir a los hermanos. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y fíjese bien, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O tu disposición para servir al Señor debe de ser de tal forma que debes de considerar a los otros hermanos como superiores a ti mismo. En el caso de cuando Cristo estaba en su ministerio con los apóstoles, y antes que se presentase lo que están yendo al Ébano y están siguiendo la serie, vimos el ejemplo de servicio y de humildad que dio el Señor Jesucristo en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y en ese entonces, en ese mismo, digamos, en ese mismo contexto, había una discusión entre los discípulos. ¿Quién de nosotros va a ser el mayor en el reino? ¿Sí? Inclusive la mamá de Juan y de Jacob se atrevió a decirle y pedirle al Señor: Señor, ¿será que cuando tú estés allá en tu trono de gloria, que mi hijo, uno se sienta a tu lado derecho y el otro se sienta al lado izquierdo? Y no pensando en servicio, sino que en ser respetados, en recibir honor, en recibir gloria. Entonces el pastor, no, el pastor, dice Pablo, tienes que estimar a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego pone el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo, ¿cuál fue ese sentir? Cuando hablas acerca de este sentir que tuvo el Señor, no de que, siento esto, no, es una decisión de hacerlo, una actitud no sé si se puede aplicar para el Señor, de corazón y de mente, tomar esa posición. Y luego dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No es que fue despojado, sino que él mismo se despojó. Y esta palabra quiere decir más que nada como vaciarse. Él mismo se vació con la intención de ¿qué? De servir, de hacerse siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Hecho igual a los hombres? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, Dios bajándose, ahora dice que Dios en todos sus atributos es perfecto, es eterno, es sin límites, pero Él tuvo que tomar algo que Dios no tiene, y lo que Dios no tiene es la naturaleza de un hombre. Lo que Dios no tiene son los atributos naturales de un humano. Él tuvo que tomar eso para conseguir, y solamente Dios puede hacerlo. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creador del universo se rebaja a tomar forma como una de sus criaturas
vivir una vida de acuerdo a, como una criatura, haciéndose sensible a todas las necesidades que pasa el hombre, el humano, el Dios Santo y Todopoderoso. Si ustedes meditan esto, es una obra grandiosa, extraordinaria de lo que el Señor. Por lo cual, bueno, y también por lo cual fue exaltado, y vamos a ver, pero el apóstol nos pide que si vamos a servir nosotros al Señor, que tomemos primeramente esa actitud, despojarnos a nosotros mismos, no buscar el beneficio propio, no buscar nuestra vanagloria, sino que sinceramente de todo corazón querer servir al Señor, ser usado por el Señor. Tenemos otro ejemplo, no como el Señor Jesucristo, porque eso no se puede comparar. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, ministro, uno de los, con mucha, híjole, se me nubló la mente, pastor, mucha influencia entre los judíos, maestro de la ley, fariseo de fariseos, un hombre con mucha influencia entre el grupo, perseguidor de la iglesia, y tenía títulos, o ¿cómo le pueden decir? Pedigrís, o no sé. Tenía títulos ahí donde a usted entra en la oficina de una persona, de un cargo, un doctor, todo, y huelga lo que le den, ahí lo tienen, y llena inclusive me ha tocado mirar que desde el techo hasta la pared, las dos paredes están llenas de reconocimientos. Mira, qué importante soy. Pablo dice que desechó todo eso y lo tomó como basura, dice, por tal de ganar a Cristo. Y luego dice, y no me propuse saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Tremendo comparación de servicio. Vamos al siguiente pasaje. Ahora vamos, bueno, todo esto fue la introducción. Así que tengan paciencia, terminamos mañana. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, usted, perdón, que la visita no es cierto, ya vamos a terminar. ¿Sí? El apóstol Pedro nos dice, y lo voy a abrir aquí porque Miguel me va a regañar. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Tenga presente que si usted ha recibido un don, cualquier don que tenga, no es suyo, usted lo ha recibido. Y como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, lo que han recibido de gracia, dalo de gracia. Entonces, que nunca se le suba a la cabeza si usted está siendo usado grandemente por el Señor, no solamente en el ministerio aquí dentro de la iglesia, o como dicen los ministerios visibles, o como los predicadores, no. Si usted tiene cualquier don que usted lo está usando el Señor allá afuera para predicar la palabra, recuerde siempre que ese don, y dé gracias a Dios que usted lo ha recibido. Y dice, y tienes que administrarlo a otros como buen administrador, o ministrarlo. Dice, como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Como el apóstol Pablo dice, yo desecho todo lo que tengo, lo que he ganado en mi conocimiento, por solamente conocer lo que es importante, que hay salvación en Cristo Jesús, que hemos sido salvos y rescatados por su sacrificio y por su sangre. Entonces nosotros, dice, si alguno habla, hable de acuerdo conforme a las palabras de Dios. No tiene que inventar la rueda ni intentar, no sé, ser un... me ha tocado mirar algunas presentaciones, digamos, de ciertos pastores famosos que tienen líderes, y ellos ensayan, se ponen su espejo y hasta cómo mueven la boca y el gesto que hacen para impresionar y todo. El poder no está en eso, el poder está en la palabra de Dios, y tiene que ser pura, limpia, así directa, la semilla y sembrada. No necesita tanto, claro, necesita tener el conocimiento, lo más importante, el conocimiento básico, el conocimiento bíblico, y que lo que esté hablando sea bíblico. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesús. Y ya no veo porque si se dieron cuenta cometí el error de ponerlo en ese y me fallan los ojos. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria no pertenece a nosotros, sino que pertenece a nuestro Señor y Salvador. Si antes éramos esclavos del pecado y servíamos al pecado, dice la Escritura, con todos nuestros miembros y nuestro corazón, ahora, como dicen Romanos, ahora sirváis con todo, entregarse como un sacrificio vivo para servir al Señor. Hay uno más y terminamos. Efesios 4:11. Y luego, ahora viendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo tiene un propósito. Ahora, el trabajo de nosotros, descubrir cuál es mi don, con qué el Señor me ha o sea, su gracia, dice la multiforme gracia de Dios, con qué el Señor me ha fortalecido o me ha equipado para servicio. Pero ¿cómo te va a equipar si no tienes disposición para servir? Hay preguntas. ¿Yo estoy dispuesto a servir al Señor? Estoy dispuesto, estoy poniendo, digamos, no es por esfuerzo, no quiero decirlo como por esfuerzo propio, pero he estado dispuesto, he entregado mi vida a Jesucristo como lo digo, mi tiempo, mi mente. Entonces, si tu deseo es servir al Señor, empieza orando, descubrir cuál es tu don. Y si acaso no lo entiendes, empieza a buscar necesidades en la iglesia. Nosotros, el servicio de adoración es para Dios. Adoramos a Dios también sirviendo. Empieza con esa parte, no sabes cuál es tu don. Es que yo soy muy bruto y no creo que Dios pueda usarme. Empieza a poner atención y a ver en qué puedo servir. Empieza a buscar necesidades. Y empieza a tener esa disposición de servicio y lo vas a descubrir. Entonces, y dice en el versículo 12, perdón, ¿hay apóstoles todavía? Sí, no. Sí, no. ¿Hay profetas todavía? Recuerden, uno de los requisitos para ser apóstol era ser testigo presencial del Señor, haber estado desde el principio. Entonces, ahorita en estos días hay apóstoles falsos. ¿Hay profetas de acuerdo al Antiguo Testamento? No. Sí hay, pero son falsos. Hay muchos falsos profetas. Entonces, ¿qué nos quedan? Evangelistas, pastores y maestros. Miren, usted no tiene necesidad de tener títulos o gloria a Dios si está en su capacidad, como Miguel que se fue ¿a dónde se fue Miguel? Sí, Antonio se va. Que se fue al seminario y a prepararse para ser usado por el Señor. Gloria a Dios por los otra vez, ¿a dónde dije? Por los seminaristas que han tomado su tiempo para prepararse al 100%. Pero si usted no tuvo esa grada, no sé cómo se puede decir, puede básico, conocer lo que se necesita para ser salvo y entender la situación de una persona y saber que si usted no le dice que esa persona está perdida, vaya al infierno. Entonces, cositas básicas. El pastor comentaba de que hay un hermano allá en República Dominicana, no sé si todavía esté o ya no esté, pero que no sabía leer, pero que aprendió la escritura
y aprendió a trazar la palabra de Dios de una forma magistral. Entonces, el Señor puede usarnos a todos, pero necesitamos primeramente querer ser usados por el Señor, tener esa disposición de despojarnos. Va a ser sacrificial, sí, es trabajo, sí, pero recuerden y viva con gozo, porque dice el Señor que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, a combatir, hermanos, resuena la guerrera voz. Vamos a pasar, ¿sí? A la alabanza, por favor. Miguel. Y le voy a pedir al pastor si puede cerrar. Entonces, ¿tenemos un canto más, hermanos? Ok, unos, dos. Ok, gloria a Dios por el tiempo que tuvimos en su palabra, haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto hoy en el tiempo de la predicación. Lo que es una palabra de Dios y que nosotros cuando venimos a Cristo, cuando somos salvados, somos como bebés, comenzamos a caminar en la fe. Un bebé comienza tomando leche, ¿no verdad? Después va cogiendo un poquito más de fuerza, ya va comiendo, esa etapa de gatear. Después viene la etapa donde se para y se cae, después da su primer paso. Bueno, en la vida espiritual, nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús, comenzamos un proceso de santificación. Y una palabra que hablamos de la santificación viene siendo como cuando el Señor comienza a depurarnos del mundo, a quitar las cosas, porque nos convertimos a Cristo y ya usted comienza a purificar, usted era de muchas malas palabras antes, ya comienza a decir esas malas palabras, va creciendo en la gracia, va aprendiendo más el lenguaje de Dios, pero a la vez mientras va creciendo, va madurando, ya no toma leche, sino que comienza a comer alimentos sólidos, porque hay un pasaje que habla mucho del crecimiento y de madurez. Comienza a comer alimentos sólidos de la palabra y ya usted comienza a ir desarrollándose más en conocimiento, en la gracia, hasta tal punto que ya usted, mientras va haciendo eso, Dios le va poniendo el deseo de servir y usted, para servir en la obra de Dios. A mí siempre me llamó la atención, alguien decía, tú quieres servir a Dios y eso es excelente. Primer punto, tienes deseo, ¿no? Eso es excelente, gloria a Dios cuando Dios pone el deseo. Tal vez tú no sabes cuál es tu don, no sabes qué hacer. Yo tampoco lo sabía. Creo que nadie sabía al principio cuál era su don. Pero un detalle que me dijo una sabia persona una vez: si tú quieres servir a Dios en la iglesia, haz de todo lo posible que tú puedas hacer. Y mientras tú estás haciendo, tú vas a ir descubriendo cuál es tu área. Vas a ir descubriendo qué es lo que más. Hay una anécdota de una persona que decía que quería ser cantante, tocar en la iglesia, tocar y cantar. Y comenzó haciéndolo y en el camino descubrió que eso no era. Pero encontró otra área. En resumen, si tú quieres servir a Dios y tienes deseo, eso es lo principal que necesitamos, de que tú tienes que hacerlo. Busca, como dijo Temo, mira a ver las necesidades, trata de hacerlo. Y ahora, ¿por qué es importante el desarrollo de cristiano y el crecer en la fe? ¿Por qué es importante que él vaya madurando, creciendo, gateando, caminando, corriendo, saltando en la fe? ¿Por qué es importante? Porque
según él va haciendo eso, él va madurando y va enfrentando la vida, el mundo que cada vez se convierte un poco más tenaz, más fuerte. Pero entre más fuerte tú eres en la fe, más vas a enfrentar la vida. Así que, por eso es que este punto queremos desarrollar cristianos, hermanos que se desarrollen, que crezcan, que enfrenten la prueba. Pero eso comienza con tú pasar tiempo con Dios, con venir a la iglesia, con tener tiempo de comunión con los hermanos, porque es ahí donde vas a crecer. Cuando pasas tiempo con los hermanos, con la iglesia, cuando tú estás, como dice una palabra que me gusta a veces en mexicano, pastor, aquí estoy al 100 para trabajar, para servir a Dios. Y este canto que vamos a cantar, vamos a sobre sus pies. Este canto que vamos a cantar, que creo que por inspiración del Espíritu Santo y por la dirección de Él, es ideal para que lo cantemos, porque nos anima a combatir, a enfrentar las luchas que tenemos en el mundo como soldados. Creo que William puede ir también a ayudarle al grupo aquí. Así que cantemos esta canción que dice a combatir. sobre todo porque para servir, lo primero que hay que tener es la disposición de ¿qué? De servicio y la actitud de un siervo, como el Señor Jesucristo lo hizo, que siendo Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló todavía más. No solo cuando lavó los pies de los discípulos, sino cuando fue a la cruz y ¿qué hizo? Y murió por nosotros. Como si Él fuera un pecador, el más malo de los hombres, Él tomó nuestro lugar.
Allí Él entregó su vida por nosotros y para que nosotros podamos tener salvación. Es una muestra de amor, de servicio, de entrega, de dedicación extraordinaria. El Señor nos ayude. Bien, vamos a hablar y después vamos a despedirnos con este versículo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta tarde. Ayúdanos a desarrollar, cultivar en nosotros esa disposición y actitud de servicio. Y mientras nos despojamos del orgullo, de pensar en nosotros mismos y buscar el bien de tu iglesia y de los demás, ayúdanos a descubrir qué tú quieres que hagamos, cuál es el don, cuál es mi habilidad, cuál es mi talento, y ponerla a tu servicio. Tu iglesia necesita de hombres y mujeres fieles, comprometidos en cada cosa a la que tú nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ayúdenme todos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, capítulo 3. Que el Señor nos bendiga y que medite en el Señor y en su palabra todas estas cosas.